La entrevista. Según la Real Academia de la Lengua, la entrevista hace referencia a la vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en un lugar determinado para tratar o resolver un negocio. Por su parte, cuando hablamos de entrevistar, nos referimos a mantener una conversación con una o varias personas acerca de ciertos extremos, para informar al público de sus respuestas. Además, hace referencia a tener una conversación con una o varias personas para un fin determinado. En el área de investigación se define como una técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. La entrevista, como un medio aplicado a la investigación cualitativa, se representa como un diálogo que se desarrolla sobre algunos parámetros, así como un acuerdo en los participantes donde se habla sobre algunas reglas que están dadas desde el principio antes de realizar la entrevista. Es un instrumento muy útil en la investigación del cual se debe prever que funcione metodológicamente y que sea válido desde un principio. Para esto necesitamos incluir marcos, objetivos y límites de su utilización y vemos que se convierte en una instancia para interaccionar en el fluir de su desarrollo, influyendo en el saber y en el querer saber. En este sentido, el entrevistador y el oyente se convierten en hablantes y oyentes respectiva y alternativamente. El entrevistador lleva un universo de conocimiento sobre el tema y por su parte cada entrevistado cuenta con conocimiento y habilidades interpretativas expresivas diferentes, por lo cual es importante tener en cuenta la intencionalidad del diálogo y la capacidad interpretativa de ambos para alcanzar los objetivos. ¿Qué permite la entrevista? Con una entrevista como un método de investigación cualitativa es posible investigar acerca de la hipótesis que hemos planteado para nuestra investigación. Esto se logra a través de una serie de interpretaciones sobre la interacción de ciertos sujetos con los objetivos de la investigación. Entonces nos referimos a acceder a la perspectiva del sujeto estudiado. El objetivo último de la entrevista es acceder a la perspectiva del sujeto que estamos estudiando para comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sus sentimientos, es decir, los motivos de sus actos. En este sentido, necesitamos realizar una preparación para la aplicación de nuestra entrevista. En primer lugar, debemos tener claros los objetivos de la entrevista y documentarnos acerca de los aspectos a tratar. Como segundo punto está identificar a los entrevistados, ya que debemos tener en cuenta su perfil dentro del contexto. Un tercer punto, formular las preguntas y secuenciarlas. Utilizar un lenguaje claro y entendible para la persona entrevistada, es decir, para nuestra población, y contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades. Un último punto es preparar el lugar donde se realizará la entrevista. Debemos tener en cuenta todos los aspectos logísticos necesarios para evitar problemas o inconvenientes de último momento. La entrevista se clasifica, según Rawitz, en 6 puntos. El primero es la entrevista clínica, psicoanalítica o psiquiátrica, la cual admite pocas preguntas. El encuestado elige los temas a evocar en varios encuentros. En ocasiones se convierte en un monólogo y todo lo que él dice es importante. El encuestador se interesa por el contenido manifiesto de lo que dice el paciente, pero también por la forma en que lo dice. Entonces, el objetivo es ante todo terapéutico. La segunda clasificación es la entrevista profunda. El encuestador es quien sugiere el campo a explorar. Se conserva una cierta libertad en la forma de llevar la entrevista, como el encuestado en la forma de responder. Como en la entrevista clínica, el encuestador observará el contenido latente y analizará los datos de forma cualitativa, pero con dos diferencias. Por una parte, el objetivo no es necesariamente terapéutico
y por la otra el objetivo es limitado. Como tercera clasificación tenemos la entrevista de respuestas libres y en el cuarto punto la entrevista centrada o focus interview. A pesar de que Grawitz trata de diferenciar estos tipos de entrevista respecto de las anteriores, existe una similitud de su especificidad, la cual no es evidente. Es difícil estar de acuerdo sobre los matices que separan estas dos técnicas de entrevista por su grado de libertad o de profundidad. Estas entrevistas se caracterizan por numerosas preguntas, lo que ofrece al encuestador una orientación flexible. La entrevista centrada tiene por objeto la atención en una experiencia. Su método es más estricto que el de la entrevista de respuestas libres, ya que la elección de los encuestados y el objetivo son más precisos. Probablemente la diferencia con el tipo de entrevista precedente está en la elaboración previa de hipótesis, el establecimiento de una guía de entrevista a la cual se pueden añadir más preguntas y que los resultados se cuantifican a pesar de que el análisis es cualitativo. La quinta clasificación es la entrevista de las preguntas abiertas. En esta se hacen preguntas precisas redactadas previamente y se sigue un orden previsto. El encuestado, por su parte, es libre de responder como desee, pero dentro del marco de la pregunta hecha. Y por último, la entrevista de preguntas cerradas. Este tipo de entrevista es la más estructurada y se utiliza un cuestionario estandarizado con preguntas redactadas de antemano, con un orden que el encuestador debe respetar y la respuesta es con una elección limitada. Entonces, para el análisis de datos, una vez que contemos con los datos debemos iniciar su estructuración, organización, transcripción y posterior análisis teniendo en cuenta los criterios de validez y confiabilidad, que en este sentido son dependencia, credibilidad, transparencia y confirmabilidad, y por otra parte la codificación de los datos, que en un primer nivel nos permite comparar unidades para crear categorías y en un segundo nivel permite comparar categorías para interpretar los datos, desarrollar patrones y analizar las hipótesis para dar explicaciones y teorías finales. Podemos también hacer uso de programas computacionales como los que observamos en la diapositiva. Entonces vemos que hacer preguntas y conseguir la respuesta es una tarea mucho más difícil de lo que parece a primera vista. Por tanto, es importante tener en cuenta algunas sugerencias como comenzar con un guión o introducción aplicado antes de la entrevista, la firma del consentimiento informado, hacer uso de grabadoras y tomar pequeñas notas a mano, realizar la entrevista en un lugar tranquilo, asegurarse de evitar interrupciones durante la entrevista, demostrar un verdadero interés por la persona que se está entrevistando, hacer uso de técnicas básicas para fomentar el diálogo, mantener la concentración, escuchar lo que nos están diciendo los participantes y presentar un guión final. Muchas gracias por su atención.